Amigas, amigos del Ciudadano, bienvenidos a este espacio de entrevistas. En esta ocasión nos encontramos con Adrián de la Torre, autor del libro Constitución y Cultura, un análisis reflexivo sobre el avance fundamental de los derechos culturales en la nueva Carta Magna. Adrián, bienvenido. Gracias. ¿Cómo han avanzado los derechos culturales en nuestro sistema? Pues de una forma sorprendente. Es decir, en términos de constitución, ninguna constitución del país ha tenido el tratamiento de derechos culturales. Había un pequeño asomo en la anterior, en la del 98. Se decía que los ciudadanos tenemos el derecho a cuidar el patrimonio. Es decir, era una cosa un poco rara porque nos daban un derecho, pero en realidad era una obligación, ¿no? Entonces, el tratamiento era realmente muy malo para la gente que hace cultura. Sin embargo, en la Constitución 2008 podemos ver un tratamiento totalmente diferente y amplio de lo que son los derechos culturales. Incluso aparece el concepto de derechos culturales, ¿no? Entonces hemos dado un salto muy favorable para la cultura. ¿Y cuán importante es de que los derechos culturales hayan sido tomados en cuenta en la nueva Constitución como derechos humanos fundamentales? Pues tienen esa misma importancia, ¿no? La Constitución dice que todos los derechos son iguales entre sí. Entonces, el derecho a la cultura que tenemos nosotros tiene la misma importancia que el derecho a la salud, que el derecho a la vivienda. Es decir, eso ya nos pone en un nuevo momento, en un nuevo papel, tanto al Estado como a los actores culturales, ¿no es cierto?, para trabajar los temas culturales desde otra óptica, con algunas consecuencias que todavía no prevemos incluso. ¿Qué temas culturales abarcarían estos derechos? Bueno, desde el artículo 21 al 25 se establecen nuestros derechos. Es un poco difuso el poder precisar el número de derechos porque algunos se interrelacionan, pero más o menos son 12 derechos fundamentales que tenemos dentro de los planos culturales, como el derecho a la identidad, el derecho al acceso a los bienes culturales, el derecho a la profesión cultural, por ejemplo, que es un tema que no se ha desarrollado todavía en el país. Y tenemos también un articulado en el régimen del buen vivir que nos lleva a cómo se debe actuar desde el Estado para cumplir con esos derechos. Y eso es muy importante, ¿no? Porque los aspectos de gestión cultural en el país tampoco se han desarrollado muy bien, no se tiene muy claro que los temas culturales necesitan un tratamiento administrativo adecuado, ¿no es cierto?, que permita que se vayan cumpliendo lo que está puesto en la teoría. Usted como experto, ¿cómo nos podría descifrar que el buen vivir esté conectado directamente con los derechos culturales? Es una pregunta magnífica. Yo creo que el tesoro más grande que tiene un pueblo es su cultura. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, las civilizaciones pasadas, lo que nos ha quedado es su cultura, ¿no? Algunas manifestaciones de su cultura, y por eso podemos entender, admirar la vida de esos pueblos. Entonces, es muy necesario que al interior de cada comunidad cultural se desarrollen esos conceptos, se desarrolle una forma de vida acorde a la cosmovisión que tiene cada una de las culturas, porque eso es lo que enriquece al mundo, y en este caso a nuestro Ecuador, ¿no? Cada una de las comunidades culturales se realiza haciendo la práctica de sus conceptos culturales. Entonces, de esa manera, nosotros vemos que no estamos viviendo una vida alienada, una vida que se corresponde a las formas de pensar de otros lados. El buen vivir no puede ser eso, no puede ser una forma de vida impuesta, sino que tiene que ser un desarrollo endógeno de las potencialidades, en este caso culturales, de cada uno de los sectores culturales del país. ¿Y usted piensa realmente que desde el 2008 hasta la fecha se han ido poco a poco cumpliendo estos derechos? Bien, la Carta Magna es realmente ambiciosa en el tema de los derechos y de la forma de cumplirlos. Ha planteado, por ejemplo,
en el artículo 377 y 378 el Sistema Nacional de Cultura, la generación de un Sistema Nacional de Cultura. Se ha avanzado en ese sentido, pero no tanto como hubiéramos querido realmente. ¿Por qué? Bueno, son temas administrativos, básicamente. El sistema de cultura es un sistema que permite una mejor administración de la inversión pública en cultura. Se refiere a las ofertas que hace el Estado en cada territorio. Entonces, sobre eso me parece que todavía no se han trabajado profundamente los diagnósticos para saber qué tipo de servicios se necesitan en qué sector del país para desarrollar ese tipo de oferta desde el Estado, ¿no? Por supuesto, es un tema complejo y que requiere un tiempo. Creo que el país va avanzando en ese sentido, pero hago mis votos porque se pueda hacerlo de mejor manera y en forma más rápida. ¿Se ha avanzado en algo en estos diagnósticos? Quizás son poblacionales, generacionales. ¿Cómo lo miden ustedes? Bueno, sí, hay que cruzar todas esas variables, ¿no es cierto? Pero es necesario que nos centremos en algunos servicios básicos culturales que el Estado tiene que comenzar a proveer en todas partes. Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, de introducir la cultura en la escuela. Y no es porque lo digamos nosotros nada más, sino que eso lo dice la Constitución, el artículo 380, numeral 4, por ejemplo, y la propia Ley de Educación Intercultural. Entonces es necesario que vayamos poniendo a los compañeros que están en las prácticas de las artes, por ejemplo, o de la gestión cultural, que los vayamos ligando a la vida de la escuela. Porque usted fíjese que muchas veces hemos oído por ahí que nuestra cultura se pierde, que se pierden nuestras costumbres, que se pierde nuestra música. Y así va a ser mientras no intervengamos con los niños, mientras en la escuela los niños no conozcan cómo son nuestras manifestaciones culturales, por supuesto no las practicarán. O sigan celebrando Halloween, por ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué se hace eso y por qué no se hace otro tipo de cosas? ¿Qué estamos ofreciendo a los niños y a los jóvenes como opciones culturales? ¿No es cierto? Para el uso del tiempo libre, por ejemplo, o incluso como formas de profesionalización que puedan tener. Y aquí hay que destacar también que usted en este libro hace un recuento histórico también de todas estas expresiones culturales que se han marcado durante las constituciones que hemos tenido. Bueno, es así. Es muy sorprendente ver cómo se ha ido evolucionando en el tema del concepto de lo que el Estado debe hacer sobre cultura. Y ahí se puede ver cómo en las constituciones, las primeras constituciones que tuvo el Ecuador, el tratamiento es absolutamente vertical, ¿no? Y una noción de cultura totalmente homogénea. La cultura era lo blanco. Se hablaba de enseñar el español a los indígenas para que luego puedan contar cómo era su cultura en español. Es decir, unas formas de dominación que estaban clarísimas y que se expresan, por supuesto, en la relación cultural. Este libro destaca un análisis muy importante del escritor destacado Raúl Pérez Torres, que manifiesta que podría ser un aporte también para la Ley Orgánica de Cultura. ¿Usted comulga con este comentario? Pues es acertado. El ámbito de la ley orgánica, según la Constitución, son los derechos. Entonces, en el caso de cultura, tenemos que entender bien qué dice la Constitución sobre los derechos para que la ley pueda entonces, haciendo un análisis, hacer una propuesta, ¿no es cierto?, de lo que el Estado va a actuar para garantizar esos derechos. Y eso es un tema importante porque de lo que conocemos el actual proyecto de ley de cultura tal vez divaga mucho sobre una cantidad de aspectos y no se centra en este que es mandatorio por la Constitución. Son los derechos culturales los que tienen que ser garantizados por la nueva Ley Orgánica de Cultura. Interesante, sin duda. Amigas, amigos del Ciudadano, hemos compartido esta entrevista con Adrián de la Torre, quien es autor del libro Constitución y Cultura, que sin duda lo recomendamos
y también esperamos tenga el éxito anhelado.